Ok, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy con el tema de la derivada de una transformada de Laplace. O sea, es un proceso de derivación que nos va a permitir deducir ciertas fórmulas que vamos a ir aplicando, más o menos siguiendo la filosofía de los videos previos. Entonces, como ya sabemos, tenemos la definición. Esta es la definición de la transformada de Laplace. O sea, si en el caso que la integral impropia que usted observa en pantalla sea convergente, define a la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con un cierto objetivo que para usted todavía no va a ser muy claro, pero yo le voy a decir a usted que derivemos la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a agarrar esta función f de s, en el cual esta es su definición, esta es la definición de la función f de s, y vamos a derivarla con respecto a su variable. Y la variable de la transformada es s. Entonces, lo que vamos a calcular es la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace, lo cual entonces nos obligaría a calcular la derivada con respecto a s de la definición de la transformada, que sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. ¿Ok? Bien. Entonces, esto, pues, si no hay ningún tipo de ambigüedad, uno lo resume simplemente en términos de notación como f' de s, sobreentendiendo que como la función f de s es de una sola variable, entonces yo puedo utilizar la notación f', ¿verdad? Eso sería todo, f'. Bien, entonces, aquí hay un detalle muy particular que quiero comentarles. Resulta que no siempre, o sea, aquí hay un orden en el proceso de estos dos operadores matemáticos. Yo aquí tengo primero, estoy aplicando el operador integral y luego estoy aplicando el operador derivada. Hay un orden. Primero la integral y luego la derivada. Resulta que bajo ciertas condiciones, o sea, hay cierta teoría que se estudia en cursos más avanzados de análisis matemático, en el cual se demuestra que bajo ciertas condiciones y para cierto tipo de funciones, hay ciertos teoremas, hay uno por ahí que se llama el teorema de la convergencia monótona, o también hay otro que se llama el teorema de la convergencia dominada. Ajá. Entonces, si esos teoremas se cumplen, uno puede conmutar el orden de cómo se aplica el operador derivada con respecto al operador integral. Aquí repito, primero estamos aplicando la integral y luego la derivada. La pregunta del millón es si yo puedo hacerlo al revés, es decir, tirar la integral afuera de tal manera que ahora sea el que se aplica de último y pasar la derivada adentro, de tal manera que entonces lo que estoy formalmente se dice que estoy conmutando la derivada con la integral, y eso no siempre se puede hacer, pero tampoco estamos en un curso en el cual se puede hacer todo un desarrollo teórico como para explicar con todo detalle cuándo sí, cuándo no, porque eso no es tanto del curso. Lo que le estoy diciendo simplemente es, para una cuestión de cultura general, que este proceso de conmutar el orden, de que si primero derivo y luego integro, o si primero integro y luego derivo, no siempre da lo mismo, o sea, eso no siempre se puede hacer. Pero resulta que por el contexto de la teoría que estoy desarrollando en este momento, uno tiene cierto conocimiento sobre estas funciones. Y esas funciones resulta que sí cumplen con las hipótesis para hacer este proceso. Así que esto no siempre se puede hacer, pero en este contexto de la transformada de Laplace, en este contexto, esto es completamente válido. O sea, eso se puede hacer sin ningún miedo. De hecho, yo lo pude haber hecho y no te digo nada, pero me siento un poco incómodo eh, hacer un proceso de ese tipo y decirte que como insinuarte como que si eso siempre fuera válido, y eso no es cierto, no siempre es válido. De hecho, si algún momento usted quiere quitarse la curiosidad, usted puede poner en Google, poner derivación bajo el símbolo de integral, pone esa frase, derivación bajo el símbolo de integral,
Y eso inmediatamente le va a referir a cierta teoría bien avanzada que nos explica bajo qué condiciones esas cosas son válidas, ¿verdad? Eso sí, usted tiene demasiada curiosidad. Pero bueno, le comento que aquí lo estoy haciendo y es completamente válido. Entonces, haciendo eso, nótese que yo puedo decir que la derivada de la transformada de Laplace sería la integral de 0 a infinito, y tomando la derivada de esta función con respecto a s, nótese que solo tendría que derivar a la exponencial, en cuyo caso me quedaría e a la menos st por menos t, porque estoy derivando con respecto a s, ¿ok? Entonces la derivada del exponente daría menos t. Y de aquí yo noto lo siguiente, preste mucha atención. Voy a sacar, vea lo que voy a hacer. Voy a sacar este menos, lo voy a sacar de la integral y luego se lo voy a pasar para acá. Entonces, ¿qué fórmula me estaría quedando? Me estaría quedando que, por lo tanto, f' de s con un menos en la parte del frente sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t por f de t. Y si usted presta mucha atención, nota que esto que está aquí vuelve a ser la transformada de Laplace de alguien. ¿Por qué? Porque sigue quedando la integral de 0 a infinito y sigue quedando el núcleo que caracteriza a la transformada de Laplace. Por lo tanto, yo puedo decir, por lo tanto, que me está quedando la fórmula que menos f' de s es igual a la transformada de Laplace de t por f de t. Porque esto que está aquí es la definición de la transformada de Laplace de t por f de t. ¿Ves? Entonces, acabo de deducir esta fórmula. Cuando hice la derivada de la transformada de Laplace, me salió esa fórmula. Y si usted la lee en forma inversa, vea lo que dice en forma inversa. Ponga mucha atención. Si esa fórmula yo la leo al revés, lo que dice es que la transformada de t por f de t es igual a menos 1 multiplicado por la derivada con respecto a s de f de s. ¿Y quién es f de s? La transformada de f de t. Esto que estoy escribiendo en este momento, esto es exactamente lo mismo que dice acá. Entonces, vea qué curioso la fórmula que acabo de decir, que incluso se la voy a encerrar. Lo que dice esa fórmula es que cuando usted tiene una función f de t que está acompañada de una potencia de t, particularmente t a la 1, entonces provoca que tengas que poner un menos 1, le calculas la transformada solo a f de t y el resultado tienes que derivarlo. Eso es lo que está diciendo esa fórmula. Eso es lo que está diciendo esa fórmula. Se lo voy a comparar con otra cosa que ya sabemos. Recuerde que usted tiene una fórmula que dice que la transformada de a la t por f de t, primer teorema de traslación, ¿qué decía? Calcule la transformada solo a f de t. Ajá. Y cuando ya lo tenga, trasládela, todas las s, trasládelas a s menos a. Entonces, la presencia de esta exponencial provoca una traslación a la derivada. Ese es el primer teorema de traslación. La presencia de esta exponencial le genera una traslación a la derivada. Ahora, ¿qué es lo que dice esta fórmula de arriba? La presencia de una t, ¿qué le provoca la transformada? Lo que le provoca es que haya que derivarla y multiplicarla por un menos. Eso es lo que provoca la presencia de una t. Y de una vez uno dice, profesor, ¿y qué pasa si no es t, sino t cuadrado? Bueno, si es t cuadrado, uno repite el proceso. Si uno es t cuadrado, yo creo que no hace falta ser como muy mago para darse cuenta que si yo vuelvo a derivar, vea, agarre esta que ya es la derivada. Esa ya es la derivada. Ponga mucha atención y rápido vamos a ver una fórmula. Esta era, o esta es la derivada. La pregunta es, ¿qué pasa si yo vuelvo a derivar? Se lo pongo aquí.
¿qué pasa si yo vuelvo a derivar? Vuelvo a derivar con respecto a S. Entonces, esto ya se convertiría en la segunda derivada. Y si yo vuelvo a poner aquí la derivada con respecto a S y lo meto a la integral, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a seguir haciendo ese proceso. Entonces, lo que me va a quedar es la integral de 0 a infinito de la derivada con respecto a S de E a la menos ST por menos T por F de T. Ajá. Y resulta que volver a derivar provoca que esta expresión no tiene S, así que vuelvo a derivar la exponencial. Entonces uno comienza a ver un comportamiento. Cada vez que usted deriva, termina derivando esa exponencial. Y cada vez que yo derivo esa exponencial, me tira un menos t, porque tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Entonces uno comienza a ver un comportamiento. ¿Qué comportamiento? Que si yo vuelvo a derivar, ahora lo que queda es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t cuadrado, porque me quedaría menos t por menos t cuadrado. Y por lo tanto, lo que yo acabo de probar aquí es que ahora, ¿qué fórmula me está quedando aquí? Lo que me está quedando, como puedes ver, esto es la definición de la transformada de Laplace de t cuadrado por f de t. ¿Y qué me quedó aquí? La segunda derivada con respecto a s dos veces de la transformada de Laplace. ¿Lo ves? Entonces, le voy a repetir aquí, comparando con lo de arriba. Vean, la presencia de una t generó que yo tenga que derivar una vez a la transformada y luego multiplicar por menos 1. La presencia de un t cuadrado hace que tenga que derivarla dos veces y no hay que poner un menos. ¿Por qué? Porque al derivar dos veces sale un menos y luego otro menos y los menos se cancelaron. Entonces uno comienza a ver un comportamiento porque usted dice, profe, si yo vuelvo a derivar otra vez, va a volver a salir un menos t y ese no se cancelaría porque se va cancelando como en parejas. ¿Ok? Cuando derive una vez, sale un menos. Cuando derivo la segunda vez, sale otro menos que se cancela con el primero. Cuando derivo la tercera vez, vuelve a salir un menos que no se cancela con nadie. Cuando derivo la cuarta vez, ahora sí se cancela con el anterior y así consecutivamente. Entonces, si yo sigo este proceso, lo que uno nota es que si ahora más bien le toca calcular la derivada de t a la 3 por f de t, adivine qué va a hacer eso. Va ahora a aparecer el menos y multiplico por la tercera derivada. Entonces, uno comienza a ver una fórmula general. ¿Cuál fórmula general? Que cuando tengo aquí un exponente de orden par, este menos no sale. Pero cuando es de orden impar, el menos sí sale. Entonces, ¿cómo simplificaría esta fórmula? Bueno, me dice, profe, esto es más cómodo poniéndolo como f tercera de s. Y la fórmula que sale, esta es la fórmula general, que si tengo la transformada de t a la n por f de t, entonces va a ser menos 1 elevado a la n, porque cuando n es par, esto desaparecería. Y cuando n es impar, me sale el menos 1, que es lo que acabo de explicarle. Entonces quedaría menos 1 a la n por la derivada de orden n. Es decir, ¿qué significa esto? Menos 1 a la n multiplicado por la derivada de orden n de la transformada de Laplace de f de t. Entonces, resumiendo, la presencia de un t a la n lo que provoca es que tengamos que derivar a la transformada. Eso es. Así que esta es tu fórmula general. Obvio, usted dice, profe, esa fórmula, pues yo esperaría que me la pongan con t o t cuadrado, porque imagínate que me ponga un t a la 8. Yo no voy a estar derivando ahí 8 veces. Es correcto. O sea, uno esperaría que así sea. ¿Ok? Entonces, apliquemos esta fórmula ya en un ejemplo concreto. Vea,
Aquí está la fórmula general, es lo que le acabo de decir. Y resulta que yo supongo que tienes en mano la tabla de transformadas. Si no la tienes, entonces acomódese un momento para que tenga la tabla de transformadas de Laplace. Yo la estoy buscando un momento en el folleto para también poderlos guiar y decirles a qué número. Ya la busqué. Por favor, fíjense en la entrada 9 y la entrada 10. La entrada 9 dice esta fórmula que está aquí. Y la entrada 10 dice esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Por ejemplo, dicen esas dos. Entonces, la pregunta natural que uno se hace es, la pregunta, no, aquí estoy equivocado en algo, lo dije mal. Esta sí coincide con la entrada número 9. Ajá, la entrada número 9. La 10 no está. Esta, perdón, no está ahí. Pero en cualquier caso no importa que no esté. Lo que te quiero decir es que note que en esa tabla la entrada número 9 y la entrada número 12 es la que tiene a la par la 9 y la 12. Son transformadas de funciones que a la par tienen una t. Entonces, la entrada número 9 y la entrada número 12 de esa tabla no hace falta que esté ahí. ¿Por qué? Porque por toda la teoría que le acabo de explicar, si a mí me piden calcular esto, yo no voy a ir a la tabla porque ya yo sé que la presencia de un t lo que provoca es una derivada. Bueno, en este ejercicio dice que verifique que esta fórmula se cumple. Entonces, ¿cómo la harías? Harías que la transformada de t por el seno de kt es menos 1 por la derivada con respecto a s de la transformada del seno de kt. Eso es lo que le acabo de explicar. Y ahora usted me dice, profe, pero esto sería menos 1 por la derivada con respecto a s. Y esta transformada la he hecho tantas veces que ya me la sé. Da k entre s cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Es correcto. Y de ahí en adelante se convierte en un ejercicio de cálculo diferencial, porque lo que tenés que hacer es calcular una derivada. Nótese que esto es una función que tiene una constante arriba y abajo la función. Entonces, esa derivada sería la derivada de la de arriba, es 0. Por la de abajo sin derivar, entonces daría 0, menos la derivada de la de abajo 2s por la primera sin derivar entre la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Y este menos con este menos se cancelan. ¿Y qué terminó dando? 2ks entre s cuadrado más k cuadrado todo al cuadrado, que es justamente lo que me están diciendo que pruebe. ¿Lo ven? Entonces se vuelve un ejercicio muy mecánico de derivadas. O sea, se puede decir, profesor, en realidad aplicar esa fórmula es bien fácil. El problema es que se convierte en un ejercicio de derivadas. Entonces uno pierde mucho tiempo. Sí, correcto. Entonces uno pues tiene la fe de que si se topa algo así, no sea más que derivar dos veces, o sea, más que un t cuadrado, porque qué pereza, ¿verdad? Es toda la razón. Pero mi punto, y es lo que quiero defender, es que en la tabla que usted tiene en mano, esta es la entrada número 9, y mi posición es que esa entrada no debería estar en la tabla. ¿Por qué? Porque son cosas que el estudiante fácilmente puede deducir por su cuenta sin necesidad de que la tabla sea tan exagerada. Eso es como que le hagan a uno una tabla de integrales y le pongan la integral del seno. Y uno dice, ¿en serio tienen que ponerte la integral del seno, siendo tan básica? Es a eso lo que me refiero. Otra por aquí, la misma idea, que me dicen, verifique esta otra. Ya uno se sabe la idea. Uno dice, ah, qué buena. Entonces, ¿qué es esto? Esto es menos 1 por la derivada con respecto a s de quién? De la transformada del coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico tendría una s aquí y aquí un s cuadrado menos k cuadrado, porque es coseno hiperbólico. Y ahora, si yo derivo con respecto a s, sería la derivada de la de arriba, 1 por la de abajo sin derivar,
menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar entre la de abajo al cuadrado. Ajá. ¿Y esto cuánto es? Esto es menos 1 por... Y aquí, como usted puede notar, esto es un s cuadrado y esto es un menos 2s cuadrado. Terminan siendo semejantes. Entonces, esto queda. ¿La fracción cómo queda? La fracción queda menos s cuadrado menos k cuadrado entre s cuadrado menos k cuadrado todo al cuadrado. Y ahora, al distribuir este menos a esa resta de expresiones, me lo convierte en ¿qué? Me lo convierte en s cuadrado más k cuadrado entre s cuadrado menos k cuadrado todo al cuadrado. Y justamente es lo que dice aquí que hay que verificar. ¿Lo ven? Entonces, uno ya entendió, uno dice, profe, sí, ya entendí, que la presencia de una t provoca una derivada a la transformada y tener cuidado, eso sí, que si es una t, hay que poner un menos 1. Si es t cuadrado, no hay que ponerlo. Si es t a la 3, sí hay que ponerlo y así consecutivamente. Dudas que usted puede tener, vea, mi profe, yo nunca me voy a topar un t a la 8. Claro, sí se lo puede topar y de pronto dice, suave, pero yo no voy a derivar 8 veces. Tiene razón. Por eso le digo malicia. ¿Qué pasa si a mí me ponen a calcular la transformada de t a la 8 por e a la menos 3t? Si usted quiere, lo hace con la fórmula que le acabo de enseñar. El problema es que se está metiendo el pie, porque si usted quiere calcular eso con esa fórmula, tendría que decirme menos 1 elevado a la 8 por la derivada de orden 8, ajá, de la transformada de e a la menos 3t. Y eso está bueno. Claro que sí está bueno. Pero dice, ¿para qué lo hace así? ¿Para qué se complica así? El profe, no es lo que usted me enseñó. Sí, pero es que vea que esto es una exponencial. Así que lo puedes, en lugar de hacerlo con esta fórmula, piénselo más bien con el primer teorema de traslación para que no se complique la vida. Es decir, yo ese ejercicio jamás lo haría así porque estoy perdiendo tiempo. Este ejercicio yo lo haría más bien calculándole la transformada a t a la 8, o sea, en lugar de enfocarme en el t a la 8, me enfoco en la exponencial. ¿Y qué es lo que dice el primer teorema de traslación? Que le calcules la transformada t a la 8 y que traslade todas las s a s más 3. Y me dice, ah, qué bueno, claro, porque la transformada de t a la 8 da 8 factorial entre s a la 9 y aplicando la traslación da 8 factorial entre s más 3 elevado a la 9. Es decir, que si yo me hubiera matado derivando esas 8 veces, me va a dar exactamente este mismo resultado. Por lo tanto, estaría perdiendo tiempo. ¿Lo ven? Así que yo no le puedo decir a usted que usted nunca se puede topar un t a la 8, por supuesto, hasta un t a la 100 si quiere. Pero la idea de un ejercicio así no es sacarlo con derivadas porque es demasiado engorroso. Así que lo que sí usted tendría razón es que usted me diga, profe, lo que sería absurdo es que yo me tope t a la 8 multiplicado con el seno hiperbólico de, claro, porque ahí sí tendrías que derivar 8 veces. Sí, ahí eso es un ejercicio absurdo. Absurdo, eso no te lo vas a topar nunca porque lo sabemos hacer, pero no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así es como va la historia. Así va la historia. Aquí tienes otros casos de más cuidado, un poquito más cuidado como para subirle un poquito el nivel. Porque me dice, qué interesante. Ahora me estás poniendo 3 funciones. Yo le aconsejo, siempre que haya la presencia de una exponencial, aplique primero el primer teorema de traslación. Primero. O sea, haga eso primero. Entonces, ¿qué haría yo? Y me dice, bueno, nótese que aquí el acompañante de la t es un 1. Entonces, esto sería la transformada de t por seno de t, que cuando la tenga calculada, tengo que trasladar todas las S, tengo que trasladarlas a S menos 1. Entonces me dice, ah, buenísimo. Entonces ahora voy a robarme un momento esta transformada para calcularla a ella solita. Y ahí sí usted me dice con total sinceridad, me dice, vea, profe, aquí ya salió el T, ¿verdad? Aquí sí hay que hacerlo. Sí, sí. Entonces aquí sería
Menos 1 porque a la 1, ¿verdad? Menos 1 por la derivada con respecto a S de la transformada del seno de t. Transformada del seno de t. Y esto es menos 1 por la transformada del seno de t. 1 entre S cuadrado más 1. Sabe que lo puse mal. Entonces, menos 1 por la derivada con respecto a S de la transformada del seno de t, que es 1 entre S cuadrado más 1. Y ya eso se convierte completamente en un ejercicio de derivadas, completamente. Esto es menos 1 por, y esa derivada, si la haces con calma, le va a dar menos 2S entre S cuadrado más 1 elevado al cuadrado. El menos se cancela con el menos y me daría 2S entre S cuadrado más 1 cuadrado. ¿Ya terminé esta? Sí. Ahora entonces tenés que devolverte a aplicar la traslación. Entonces, ¿cuál es la respuesta al ejercicio? Sería 2 por S menos 1, aplicando la traslación, entre S menos 1 al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Y esta sería la respuesta, ¿lo ven? Ahí entonces me gusta el ejemplo porque mezcla las tres, o sea, hay una mezcla de tres funciones, Y si le gustó este ejemplo, se lo voy a reforzar y ya me dice, profe, sí, ya entendí la idea. Vea, por ahí aparece un t cuadrado, pero yo siendo usted, jamás le doy pelota primero al t cuadrado. Ya le dije, mientras que haya presencia de una exponencial, enfóquese en la exponencial, porque es una simple traslación para la transformada. Entonces, ¿qué sería esto? Calcularle la transformada a t cuadrado por el seno hiperbólico de 3t, ajá, y cuando la tengas, entonces la va a trasladar a S, todas las S lo traslado a S menos 2, por culpa de esta exponencial, primer teorema de traslación. Y ahora, ¿qué haces? Tomas esta transformada que tienes aquí adentro, te la cachas, te la llevas para acá, y uno dice, ahora me tengo que concentrar completamente en esa. Ajá, y esa ya por nuestro conocimiento de la teoría que estamos desarrollando, esto sería menos 1 a la 2, no hace falta. Entonces sería la derivada de orden 2 de la transformada del seno hiperbólico de 3t, que sería 3 entre s cuadrado menos 9. ¿Y qué hay que hacer con esa función? Hay que derivarla 2 veces. Hay que derivarla 2 veces. Entonces, derivas 2 veces, aquí derivando la de primer orden, entonces me quedaría, la de primer orden quedaría 6s entre s cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. Esa es la derivada de primer orden, ¿verdad? O sea, aquí ya derivé una vez la derivada de primer orden. Por eso dejé aquí ahora una derivada de primer orden porque hay que volver a derivar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es calcular esta otra derivada, o sea que todos los que estamos conectados en este momento sabemos calcular una derivada. Entonces, usted lo que hace es calcula esta derivada y el resultado se lo trae para acá y le hace la traslación. Entonces, ya yo creo que aquí como que no tiene mucha gracia que yo termine. Entonces, calculo y cuando la tengo calculada me la traigo y le hago la traslación. Eso es la idea. Yo creo que ahí ya conté como la parte importante. Ya lo que queda es completamente mecánico, ¿verdad? Es calcular esa derivadilla y le aplico la traslación y con eso ya tendría la respuesta del ejercicio. Y con eso, yo espero que haya quedado completamente claro qué pasa cuando tengo una potencia de t, un t a la 1, un t a la 2, un t a la 3, ¿qué es lo que provoca? Provoca poner un menos 1 a la n y adicionalmente provoca derivar la transformada, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya esta parte supongo que está completamente claro. Lo que vamos a hacer es deducir otra fórmula que nos va a hacer, que se basa en esta teoría, que nos va a ser útil para calcular transformadas inversas. Porque aquí, como usted lo está viendo, no son transformadas inversas, más bien son transformadas hacia adelante, ¿verdad? Pero entonces yo me voy a centrar un momento, me voy a centrar
un momento, vamos a ver si aquí ya no quedaba nada pendiente, correcto. Me voy a basar un momento en esta fórmula, la cual usted ya conoce, se lo acabo de decir. ¿Qué pasa cuando es la transformada de t por f de t? Hay que poner aquí un -1 y derivar una vez a la transformada. Eso es, o sea, es la fórmula que acabo de estar trabajando, pero para n igual a 1, nada más. Entonces, es clásico, ya van a ver por qué, que la forma inversa de esta teoría solo se estudie para n igual a 1. Y es que tiene una lógica, tiene una aplicación muy interesante que ya les voy a contar. Si yo le digo a usted, léame esta fórmula de manera inversa, y si la transformada de esta expresión da esto, leyéndolo al revés, es porque la transformada inversa de, o se lo voy a poner en el mismo orden, es porque la transformada inversa de menos f' de s, ¿cuánto tiene que dar esa transformada inversa? Tiene que dar t por f de t. ¿Sí, verdad? Porque si la transformada de esta función da esta, es porque la transformada inversa de esta me tira el argumento de la transformada. Así es, ahí es aplicando el concepto de la inversa. Me dice, ok, ¿qué vas a hacer ahora? Vea, lo que voy a hacer ahora es, pues evidentemente, primero que todo, asumir que t es diferente de 0, porque qué gracia tendría que t sea 0, porque aquí quedaría la transformada de 0. No tendría ninguna gracia. Entonces voy a asumir que t es diferente de 0. ¿Qué voy a hacer luego? Vea, lo que voy a hacer es este menos, lo voy a sacar. Listo, eso está fácil. Y esta t la voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando yo hago eso? Si agarro esta t y la paso aquí a dividir. Vamos a ver, ¿qué me quedaría si hago esas dos cosas? Me queda que f de t es menos 1 entre t por la transformada inversa de f' de s. ¿Ok? Sí, está bien. Lo que hizo fue sacar el menos y la t la pasó a dividir. Entonces, no hizo nada raro. ¿Y para dónde vas? Vea, voy para lo siguiente. Recuerden lo siguiente, se lo voy a poner aquí a la par. Recuerde que yo sé que la transformada de f de t lo estoy denotando f de s. Leyendo esto con la inversa, lo que significa es que la transformada inversa de f de s me tiene que dar el f de t. ¿Ok? Entonces, si la transformada de f de t es f de s, entonces la transformada inversa de f de s da f de t. Por lo tanto, este f de t que tengo aquí, ¿por quién tengo derecho a cambiarlo? Tengo derecho a cambiarlo por la transformada inversa de f de s. Ajá, y el resto lo voy a escribir igual. El resto lo voy a escribir exactamente igual como lo tenía. Y eso que está aquí, se lo voy a encerrar, porque esta es la fórmula a la que quería llegar. Dice, profe, ¿para qué es importante esa fórmula? Vean, esa fórmula dice lo siguiente. Lo que dice, ponga mucha atención, lo que dice, vean, usted está tratando de calcular una transformada inversa. Sí, sí, ok. Y usted nota que en lugar de trabajar con la función, con la función f de s, es más fácil trabajar con su derivada. Entonces, esta fórmula le está diciendo que usted puede calcularle la transformada inversa. En lugar de calculársela a la función original, se la puede calcular a su derivada. Siempre y cuando usted note que la derivada es más fácil de trabajar. Eso sí, la igualdad no es taco a taco. Hay que poner este factor de compensación. Eso es lo que está diciendo la fórmula. Que para poder pasarte de f de s a f', tenés que poner este factor de compensación para no alterar el valor de la transformada inversa. Y me dice, profe, ¿para qué tipo de función es más fácil trabajar con la derivada que con la función? El logaritmo. Si yo le digo a usted el logaritmo de s, ¿cuál es la derivada? 1 entre s. ¿Y con quién es más fácil trabajar? ¿Con logaritmo de s o con 1 entre s? Dice, profe, obviamente con 1 entre s. Porque 1 entre s es un cociente de polinomios. En cambio, el logaritmo, pues es más complicado. Otro ejemplo de funciones que es más fácil trabajar con la derivada. La arcotangente. Cuando usted deriva arcotangente de x, ¿cuál es la derivada de la arcotangente de x? Es 1 entre x cuadrado más 1. Le da una función racional. Ahí usted está teniendo
ejemplos concretos y que, por cierto, son los que normalmente se usan. Si a usted lo ponen a calcular la transformada inversa y esa transformada inversa trae un logaritmo o trae un arco tangente, se saca con esta fórmula. El detalle es que si usted no lo sabe, ese toquecillo no la sabe hacer. No la va a lograr hacer. Y le muestro un ejemplo concreto. Vean. Ejemplo concreto para ustedes. Calcular esta transformada inversa. Me dice, profe, yo todos los ejemplos que hemos hecho se los he ido entendiendo, pero todo ha sido de fracciones racionales. Polinomio entre polinomio, todo ha sido s cuadrado más 1 entre 2s, todo racional. Y ahora me salís con un logaritmo. Sí, pero entonces, esto inmediatamente, usted toparse la transformada inversa de un logaritmo o de un arco tangente, usted de una vez dice, sí, ya sé que hay una fórmula para sacar eso. Es correcto. Entonces, eso que acabo de explicar responde la pregunta de que bajo qué condiciones es más fácil trabajar con la derivada. Bueno, cuando estás trabajando con logaritmos o con exponenciales. Entonces, usted nota que esto es un logaritmo. Eso es un logaritmo. Entonces, usted puede decirme, sí, claro, profe, buenísimo, buenísimo. Ya le entendí la idea. Incluso, usted me dice, incluso, vea qué buen toque le voy a hacer, profe, vea qué buen toque le voy a hacer. Ese logaritmo, para que no me cueste derivarlo, se lo voy a reescribir como S más 1 dividido entre S. Ajá. Y va a invocar a mate general y me va a decir que esto es logaritmo de S más 1 menos logaritmo de S. Es correcto. Entonces, esta función de aquí es equivalente a esta que está aquí. Entonces, ¿qué le está diciendo la fórmula de arriba? Le está diciendo que si usted está calculando la transformada inversa de una función f de s y usted nota que es más fácil trabajar con la derivada, pásese. Pero tiene que ponerme un menos 1 entre t, que es el factor de compensación, y le vas a calcular la transformada a la derivada. ¿Y cuál es la derivada de esta función f de s? La función f de s es esta, que es esta misma. ¿Y cuánto es la derivada? 1 entre s más 1 menos 1 entre s. Vea qué cosa más sin gracia. Y claro, y ahí usted dice, ya me salvé, profe, porque esto es menos 1 entre t y aplicas la tablita. ¿Cuánto es la transformada inversa de 1 entre s más 1? Es e a la menos t. ¿Y cuál es la transformada inversa de 1? De 1 entre s. 1. Y ya terminó. Y lo tienes bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces, el punto es que si usted no sabe este toque, usted este ejercicio no lo saca. No lo saca. Tendrías que irte a la definición muy probablemente y apañarte con una integral horrible, bla, bla, bla. Y a la persona que sabe este toque te lo sacan una línea. Incluso esto de escribir el logaritmo así, genial, ¿no ve que me generó una derivada sumamente amable? ¿Ves? Entonces, ese es un ejercicio que te puede complicar la vida, que yo lo saqué en una línea porque se esa fórmula. ¿Ves? ¿Quiere otro ejemplo? Claro, otro ejemplo. Aquí, ¿ves? Por ejemplo, a mí me ponen a calcular la transformada inversa de esto. Ya la malicia me dice, ya yo sé la fórmula, porque como es un arco tangente, sé que es más fácil trabajar con la derivada. Entonces, de una vez usted aquí a la par, uno dice, voy a tomar la derivada, profe, porque aquí el f de s es arco tangente de 2 entre s cuadrado. La derivada, para ahorita usarla, ¿de cuánto es la derivada de eso? Invoque más, cálculo diferencial, es 1 entre 1 más 2 entre s cuadrado. Ajá, al cuadrado. Por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería, ¿qué sería? Menos 4 dividido entre s elevado a la 3. Esa sería la derivada del argumento. La derivada del argumento. Simplifiquemos, ya ahí tengo la derivada, ¿verdad? Pero simplifiquémosla un poquito, acomodemos un poquito. Entonces esto sería 1 entre 1 más 4 entre s a la 4 por menos 4 entre s a la 3. Siga jugando. Esto que está aquí, si haces la suma en el denominador y luego extremos y medios, le quedaría s a la 4 entre s a la 4 más 4 por menos 4 entre s a la 3. Y como usted puede notar,
se hace una simplificación de esta expresión con esta. Por lo tanto, el producto me está dando menos 4S, porque queda una S aquí arriba, ¿verdad? Porque se canceló, aquí tenía 4 y aquí tenía 3, entonces queda una arriba, quedaría menos 4S entre S a la 4 más 4. Eso es ya la derivada, es un proceso ahí que usted hizo aparte. Entonces, yo me voy a devolver para acá y le aplico la teoría y le digo, bueno, entonces, como trabajar con la derivada es más fácil que con esa función, me voy a pasar a la derivada. Entonces, tengo que poner menos 1 entre t. Recuerde que ese es el factorcito que hay que agregar cuando me paso a la derivada. No es un paso taco a taco, sino que hay que poner ese factor. Y multiplico por la transformada inversa de la derivada. Y la derivada está aquí, que es menos 4s entre s a la 4 más 4. ¿Y qué le dice a uno de una vez la malicia? Profe, yo no me acuerdo de ninguna fórmula que tuvieron s a la 4 más 4. Era s a la 2 y cosas así. Dice, intente a ver si esto tiene descomposición en fracciones parciales. Si usted lo hace en Wolfram Alpha, aquí le acabo de apuntar, bueno, acabo no, la tenía apuntada, la descomposición en fracciones parciales que me tiró Wolfram Alpha para esta fracción que está ahí. Entonces me dice, bueno, entonces me quedaría menos 1 entre t, me quedaría menos 1 entre t por la transformada inversa de estas expresiones que andan por acá. ¿Ves? Eso usted lo puede parar un momento el video y verificarlo, ¿verdad? Verificar que eso es así. Que esa es la descomposición en fracciones parciales. Y de ahí en adelante usted dice, profe, ya ahí ya me siento completamente metido en la teoría de los videos anteriores. Hay que completarle cuadrados a esto, hay que jalarle la traslación, o sea, todos los mismos toques. Entonces esto sería menos 1 entre t. Si yo le completo cuadrados a la primera, me quedaría s más 1 al cuadrado más 1. Si le completo cuadrados a la segunda es s menos 1 al cuadrado más 1. Así que tienen la traslación a un punto diferente, ¿verdad? Ya que la traslación esta es a s más 1 y esta es a s menos 1. Por lo tanto, esto sería menos 1 entre t. Por la transformada inversa voy a hacer visible la traslación, pero por separado. La primera es s cuadrado más 1, lo voy a poner en rojo, que tiene una traslación a s menos menos 1. Era así, ¿verdad? La historia. Y la segunda es un 1 entre s cuadrado más 1, se lo pongo en rojo, que tiene una traslación a s menos 1. Para de contar. Ok, recuerde que estas traslaciones lo que generan es la forma inversa del primer teorema de traslación. Por lo tanto, esto es menos 1 entre t. Y pongan atención porque este es mi último paso. Por culpa de esta traslación, pongo e a la menos t. Y ahora le tomo la transformada inversa a esta expresión que es el seno de t. Ok, perfecto. Luego, menos. Ahora, por culpa de esta expresión, pongo e a la t. Y ahora le tomo la transformada inversa a esta expresión, que sería el 0 de t. Y esa es la respuesta. O si quiere, hace un paso más para sacar el seno de t a factor común, pero no lo veo que sea necesario. No, o sea, simplemente estoy haciendo una explicación. No estoy resolviendo un examen de marque con X o algo así donde tengo que comparar con las opciones, ¿no? Ahí está, ya es una explicación en clase, entonces no tengo por qué seguir, ¿ves? Entonces, genial, usted aquí acaba de ver en vivo y en directo entonces que cuando son historias como de logaritmos o arcotangentes en transformadas inversas, ya sabe qué hacer. Me parece que apunté para ustedes aquí un ejemplo adicional, otra vez con la arcotangente, simplemente como para reforzarles más, para ya cambiar a otro tema, pero yo siento que ya comienza a ser un poquito como medio redundante, porque uno dice, profe, ya entendí. Pero por lo menos hagamos el arranque de esto, por lo menos. Entonces, ¿cómo me quedaría esta? Ya, yo creo que ya los convencí. ¿Cuándo es que es lógico pasarse a la derivada? Entonces, ¿qué sería? Sería menos 1 entre t
por la transformada inversa de la derivada. Y esa derivada de la primera expresión ya casi la calculo y la derivada estaba a 0. Así que la derivada de esta arcotangente, la derivada, daría 1 entre 1 más s entre s menos 4 elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento. Y si me permite un momento, voy a reacomodarla para poder hacer la derivada mentalmente, sin necesidad de usar regla de la cadena, ¿cómo se llama? O sea, lo que estoy haciendo es un acomodo nada más. Entonces esto sería 1 más 4 entre s menos 4. Y la derivada de esa cosa daría menos 4 entre s menos 4 al cuadrado. Eso es lo que me está dando la derivada. ¿Ok? Vamos a ver, menos 4 más 4. 1 más 4. Sí está por ahí. Ahí está la derivada. Ahí está la derivada. ¿Ok? Bien. Entonces, como puedes ver, esto es 1 entre 1 más s cuadrado entre s menos 4 elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por menos 4 entre s menos 4 al cuadrado. Y aquí se me ocurre hacer algo muy conveniente y sencillo. Es multiplique los denominadores, porque vean que si yo multiplico estos denominadores, resulta que cuando multiplique, obviamente tengo que multiplicarlo con el 1 y con esta fracción, pero cuando multiplique con la fracción, este se cancela con este. Entonces, lo que me queda convenientemente, me queda un menos 4 arriba, y abajo me queda s menos 4 al cuadrado más s cuadrado, más s cuadrado. Y pues lógicamente esto como está así, no lo podríamos trabajar de manera directa. Tendríamos que elevar la fórmula notable. Para ubicar los términos semejantes. Entonces me quedaría algo como 2s cuadrado menos 8s más 16. Si no me fallan las cuentas. Sí, ahí estoy pura vida, me parece. Y esto que está aquí incluso pude haber sacado un 2 a factor común, entonces me queda, vea cómo lo he ido simplificando, me va a quedar menos 2 entre s cuadrado menos 4s más 8. Vea qué bonito quedó. Calculé la derivada y lo reduje a esto. Entonces, significa que esta es la expresión que me tengo que llevar. Y esa usted puede decirme ahí, profe, esa ya yo la sé trabajar. Porque esa, incluso si quiero saco este 2, entonces me quedaría aquí un 2 positivo, ¿verdad? Porque si saco el menos 2 con el menos de afuera, quedaría 2 positivo. Y ahora le completo cuadrados al denominador, entonces quedaría 1 entre s menos 2 al cuadrado. Si no me falla ahí la completación sería más 4. Y eso que está ahí, yo necesito ya ese toque, me lo sé, profe, ya se está quemadito, porque esto es, en algún momento de su vida fue s a la 2 más 4, le hicieron una traslación a s menos 2, ajá. Entonces esto ya la respuesta final sería 2 entre t. Por culpa de esta traslación pongo e a la 2t. Y la transformada inversa de esta expresión sería el seno de 2t. Salvo porque le falta el 2 arriba, ¿verdad? Entonces este 2 voy a tener que devolverlo porque la fórmula le falta el 2 arriba. Así que no lo puedo sacar. Tengo que dejarlo ahí. Y estaríamos entonces de esta manera. Esta sería la respuesta final del ejercicio. Entonces yo espero que después de tantos ejemplos a usted le quede completamente claro el asunto de cómo proceder con este asunto de las derivadas. Ok, entonces ahí estamos. Genial. Doy un margen antes de pasar a un nuevo tema para ustedes. Ok, margen por aquello que haya alguna duda. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vean, nos vamos a encaminar a una cosa lindísima, porque es el tema que necesito para ya poder explicarles cómo se usa la transformada de Laplace
para resolver ecuaciones diferenciales. Si usted se acuerda, cuando yo hice la introducción de este tema, yo le comenté que la aplicación inmediata de la transformada de Laplace era para resolver ecuaciones diferenciales. Y le dije algo más. Le dije que la ventaja de la transformada de Laplace es que convertía ecuaciones diferenciales en ecuaciones polinomiales. Desaparece completamente las derivadas. Este es el punto donde le voy a explicar por qué eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que le voy a enseñar es cómo se calcula la transformada de una primera derivada, cómo se calcula la transformada de una segunda derivada, de una tercera y así consecutivamente. Vamos a hacer una fórmula general, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como usted está viendo en pantalla, si yo quiero aprender a calcular la transformada de una derivada, porque lo que yo sé hasta ahora es solamente que la transformada de la función sin derivar la denotaríamos como y de s, ¿verdad? O sea, porque se usa la misma letra y se pone en mayúscula, como cuando ponemos la transformada de f de t minúscula es igual a f de s mayúscula. Entonces yo sé que la transformada de y de t es y de s. Entonces la pregunta del millón es ¿cuánto da la transformada de y'? ¿Cuánto da? No tengo ninguna fórmula hasta ahora. Lo que voy a hacer es deducir una fórmula para eso. ¿Ok? Por definición es muy engorroso porque la transformada de y', de acuerdo con la definición de la transformada de Laplace, es esto que está aquí. El detalle es cómo me puedo evitar estar haciendo la definición. Entonces yo le digo, vea, permítame hacer la definición para ustedes, deducimos una fórmula y de aquí en adelante usted la sigue usando. Entonces, para yo poder deducir una fórmula, vamos a correr esto para acá. Para yo deducir una fórmula, yo tendría que calcular esta integral. Y para el cálculo de esa integral, le voy a aplicar integración por partes. Lo que voy a hacer es aplico partes, tomando u igual a e a la menos st, y el dv lo voy a tomar igual a y' de t de t. Recuerde que cuando uno aplica integración por partes, la u se deriva con respecto a t, que es la variable de la integral. Entonces quedaría du es igual a, y la derivada de esta expresión con respecto a t, ¿cómo se llama? La derivada del exponente tiraría un menos s. Entonces quedaría menos s por e a la menos st de t. Y ahora la integral la integral de y' me devolvería a y de t. ¿Ves? Me devuelve, porque es la integral, entonces me devuelve a y. Bueno, entonces si yo le aplico ahora integración por partes, pero a esta integral que va a ser infinito sería u por v, y ese u por v tendría que evaluarlo de 0 a infinito, que es donde estoy calculando la integral. Eso es u por v, porque es una integral definida. Entonces, u por v menos la integral de 0 a infinito de v por du. Ok. Perfecto, vamos bien. Ok, lo primero que yo le voy a comentar ahora, ahí apliqué partes. Lo primero que yo le voy a contar es lo siguiente. Nótese que si yo exijo aquí, que si yo exijo que S es mayor que 0, uno dice, profe, ya esa historia ya me la sé. Usted lo que va a provocar es que la exponencial se dispare a 0, ¿verdad que sí? Sí, porque cuando yo evalúo o hago tender t a infinito aquí, si yo exijo que la t vaya para 0, entonces esta exponencial iría para 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo evalúe en infinito, esta exponencial va para 0 y va a absorber a la función y. Va a quedar 0 por y, me va a tender a 0. Ahí hago una aclaración. Porque la función y,
podría ser que ella tienda a infinito. Esas cosas pueden pasar. Y ya yo le dije a usted que algo que tienda a cero por algo que tienda a infinito me podría generar en una forma indeterminada. Bueno, resulta que aquí sí hay, por la naturaleza del curso que es muy enfocado hacia la ingeniería, hay cierto desarrollo teórico que no se hace. Pero yo le comento lo siguiente. Las funciones que uno normalmente trabaja en el teorema, en el tema de la transformada de Laplace, son funciones que tienen que ser continuas a trozos y de orden exponencial. Eso incluso yo me acuerdo que en un video previo lo dije, que ser de orden exponencial lo que significa es que son dominadas por una función exponencial, son dominadas por una función exponencial. Entonces, por las condiciones muy particulares de las funciones que usamos aquí, uno puede demostrar, cosa que no estamos haciendo en el curso, se podría hacer, pero sí se extiende mucho el asunto teórico, pero lo que le quiero garantizar es que como esta función y es continua y de orden exponencial, entonces cuando yo evalúo en infinito, el producto de estas dos funciones va a ir para cero. Eso se puede probar, no es algo antojadizo, no es algo que yo diga, profe, se está brincando algo teórico que no se ha demostrado. No, eso está demostrado absolutamente que el producto de una función que va para cero contra una función continua por trozos y de orden exponencial va para cero automáticamente. Entonces, le estoy contando por cultura general un poquito la idea sin necesidad de hacer todos los aspectos teóricos. Entonces, evaluando en infinito, le estoy diciendo que esto va para cero. Entonces voy a poner cero. Esto es dándole continuidad a la expresión de arriba, ¿verdad? Ok, igual a cero. Y evaluando en cero, dice, vea, profe, evaluando en cero, la exponencial le da 1. Y la función y, como no sé quién es, entonces daría y de cero. Porque ese valor en cero y yo no sé quién es la función y la exponencial no me salvó porque la exponencial va para 1. Entonces 1 por lo que de y de t evaluado en cero. Perfecto. Y aquí quiero que noten lo siguiente, porque ya estoy cerquitica de deducir la fórmula. Resulta que ahora este menos yo lo puedo sacar y se fusiona con este y se convierte con más. Y esta S también puedo sacarla de la integral, porque la integral, la variable es t. Entonces, lo que me quedaría, ¿qué es? Lo que me estaría quedando es más s por la integral de 0 a infinito, la cual la voy a acomodar, que sería e a la menos st por y de t, de t. Y con toda calma, yo quiero que noten que esta resta quedaría simplemente como menos y de 0. Y esto que está aquí es la transformada de Laplace de y de t. Y por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de probar? Vea de dónde salí. Yo salí de aquí. Lo que acabo de probar es que la transformada de y' da S por la transformada de y de t, que es y de S menos y pequeña de 0. Vea la diferencia, que aquí estoy poniendo y mayúscula y aquí y minúscula. Entonces, aquí es donde usted dice, profe, qué maravilla, porque la transformada de una derivada no tiene derivadas en ninguna parte. La transformada elimina la derivada, la elimina, la convierte en una expresión que no tiene derivadas. Esa es una ventaja enorme de la transformada de Laplace. ¿Ok? Y si usted dice, ok, profe, entonces esa fórmula es la que vamos a aplicar. Sí, si uno se topa una derivada de primer orden. ¿Y qué pasa si me topo una derivada de segundo orden? Vea, le voy a volver a contar la historia y ya después le digo, de aquí en adelante se hace igual. Vea, si usted se topa la transformada de una segunda derivada y la quiere probar por definición, tendría que ir otra vez a la integral impropia. Otra vez.
Me dice, profe, otra vez, sí, otra vez. Me dice, ¿y qué voy a hacer? Lo mismo que le acabo de explicar. Lo mismo que le acabo de explicar. Es decir, vas a volver a agarrar U igual a E a la menos ST y vas a volver a agarrarme el dv igual a y segunda. ¿Qué fue lo que hice hace ratos? Derivé, me queda menos E a la menos ST, perdón, menos S por E a la menos ST de T. Ok, y aquí integro, lo que pasa es que en la explicación anterior me bajó de Y' a Y. Ahora me va a bajar de Y segunda, me bajaría a Y', ¿no? Porque la integral lo que hace es bajarme un nivel, ¿no? Entonces, este Y segunda me lo baja a Y'. Y ahora entonces le echo la habla y le digo, ok, U por V, U por V. Ajá. Evaluada de dónde a dónde. De 0 a infinito. Dice, profe, ¿estás haciendo lo mismo? Sí, es lo mismo. Menos la integral de 0 a infinito de V por du. Me dice, lo mismo otra vez. Va a volver a bla, bla, bla. Sí, correcto. Es una copia. Entonces ya uno dice, comienzo a ver como una fórmula general. Sí, es una fórmula general. Ok, otra vez la misma hablada. Si yo evalúo un infinito, esto es una exponencial que si yo exijo s mayor que 0, la voy a disparar a 0. Y ahora lo que va a tener a la par es la derivada. Pero resulta que en toda esta teoría se exige que tanto la función y como y prima, como y segunda, como y tercera, o sea, la función y todas sus derivadas tienen que ser continuas por trozos y de orden exponencial. ¿Y para qué se exige eso? Para que teóricamente está demostrado que cuando yo evalúo un infinito, este producto me lo dispara a 0. Entonces me queda 0 menos. Y ahora evaluando en 0, pasa una situación similar, porque evaluando en 0 me quedaría 1 por y minúscula prima evaluada en 0. Y luego vuelvo a hacer la misma hablada. Saco el menos, saco la S. ¿Y qué es lo que me queda ahora? Lo que me queda es la integral de 0 a infinito de E a la menos ST por Y prima. Y por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Lo que acabo de demostrar es que la transformada de la segunda derivada da menos Y prima de 0 más S por la transformada de Y prima. Porque esa integral que está ahí es la definición de la integral de Y prima, es de la transformada de Y prima. Y usted puede decirme, sabe, profe Salado, porque usted dijo que la transformada eliminaba las derivadas y no se la eliminó, es que me bajó un grado. Y al bajarme un grado, ahora invoco la fórmula de arriba. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo hago eso, deduzco una nueva fórmula, porque lo que me quedaría es que, por lo tanto, la transformada de Y segunda sería menos Y prima de 0 más S multiplicado por esta expresión. Pero esa expresión es esta de arriba, ¿lo ven? Entonces me quedaría entre paréntesis, me quedaría S por Y de S menos Y de 0. Y uno dice, ¿y cuál es la ventaja? Que acabo de demostrar, no sé si ya lo ven, que la transformada de una derivada no depende de derivadas. Si dice, profe, suave, pero aquí hay una derivada. No, no, señor, esto no es una derivada. Esto es un número. Ahí lo que dice es la condición inicial. No sé si lo ven, un problema de resortes. Esto no es la posición y la derivada. Son las condiciones iniciales. Piense que usted está aplicando esta teoría en un problema de resortes, en un problema físico. ¿Qué es ese Y de 0 y qué es ese Y prima de 0? Son las condiciones iniciales, son números. Así que aquí no hay derivadas, ahí no hay derivadas. Entonces, vea qué maravilla. La transformada de una segunda derivada no depende de derivadas. Lo que sí está muy horrible. La voy a acomodar.
voy a distribuir esta S. Entonces me quedaría S cuadrado por Y de S menos S por Y de 0 menos Y' de 0. Lo que hice fue acomodarla. Esta es la fórmula para la transformada de la segunda derivada. Y adivine qué. Si usted sigue haciendo este mismo juego, adivine quién va a ser la transformada de la tercera derivada. Uno comienza a ver una fórmula inductiva. De hecho, esto se demuestra por inducción. Una fórmula inductiva. Nótese que como aquí fue la transformada de la derivada de orden 1, aquí empieza con s elevado a la 1 por bla, bla, bla. ¿Verdad? Aquí como fue la derivada de orden 2, aquí empieza con s cuadrado, luego aquí s elevado a la 1 y aquí ya la s desaparece. ¿Lo ven que ya ahí la s desaparece? Entonces, ahí viene quién va a ser la transformada de la tercera derivada. Va a ser s a la 3 por y de s. Ahora la s baja un nivel. Va a ser s a la 2 por y de 0 menos s elevado a la 1 por y' de 0 menos la segunda derivada evaluada en 0. Así es. ¿Ves? Entonces usted comienza a ver un comportamiento a tal punto que usted dice, profe, refuérceme un toquecito más, por favor. Ok, está bien, vea. Vamos a quitar esto. Vamos a jalar esto un poquitico para arriba. Por lo tanto, se me quedó aquí, coladito. Vamos a pasarlo para acá. Y vea, si usted ya me entendió la idea, y yo le digo, ni siquiera se adivine, aplique lo que usted me está entendiendo. ¿Quién es la transformada de la cuarta derivada? Cuarta derivada va a ser s a la 4 por y de s menos s a la 3 por y de 0 menos s a la 2 por y' en 0 menos s a la 1 por la segunda derivada evaluada en 0 menos tercera derivada evaluada en 0. ¿Ves? Entonces uno dice así, sí, ya entendí. Ya entendí. ¿Ves? De hecho, si usted quiere ver una fórmula general, la fórmula general se la estoy apuntando en esta página. Aquí está la fórmula general. Es esta. Es que ¿saben qué es? Que hice, se supone que iba a ser en esta página la transformada de la y segunda y le hice allá. ¿Ves? Entonces, si quiere, para que no le quede ahí como muy sonta, le voy a traer esto. Se lo voy a dejar ahí para que no se le haga un desorden en función de lo que le expliqué. Pero para que no me quede sonta la paginilla, se la voy a poner aquí. ¿Ves? Y ahí le hice la deducción de la segunda derivada. Y llegué a probar que la transformada de la segunda derivada es esto. Entonces ya lo hice y lo voy a mantener ahí, pero para que la paginita le quede bien bonita, entonces se la voy a dejar así. Entonces, ¿qué le puse aquí? Que realizando un proceso similar, se prueba que esta es la transformada para la tercera derivada, que es lo que le acabo de contar, y hasta le puse la cuarta derivada y todo. Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Que si usted está calculando la transformada de la enésima derivada, empieza con s a la n, y de s. Luego baja a s a la n menos 1, s a la n menos 2, y sigue, hasta que llegue a s, y en el último término ya desaparece. Y ahora más bien, aquí empezaría con y de 0, y' en 0, y segunda en 0, bla, 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 hasta que llegue aquí a la derivada de orden n-1. Esta es la forma general. Ahora, el sentido común que me dice a mí que usted esta fórmula general nunca la va a usar. Probablemente lo máximo que usted se va a llegar a topar en ejercicios concretos es la transformada hasta de derivadas de orden 3 o derivadas de orden 4, y ya se las acabo de apuntar aquí. Pues, entonces, esa es la forma. Y si usted dice, profe, ¿cómo se aplica eso? Vean qué belleza de ejemplo tengo para ustedes de una vez. ¿Cómo se usa la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales? Vea, una ecuación diferencial de una vez. Resuelva la ecuación diferencial y segunda más y igual a h de t con estas condiciones iniciales y donde la función es esa función atroz. Es resolver una ecuación diferencial. Donde esto, ¿qué puede ser?
Esto puede ser un problema de resortes, véalo así, puede ser un problema de resortes de masa unitaria, donde no hay amortiguamiento, con constante del resorte igual a 1, con estas condiciones iniciales, es decir, el resorte está estirado y se estira 5 unidades y adicionalmente la velocidad inicial es 0. Y si le aplico una fuerza externa durante los primeros 3 segundos, una fuerza constante de 5, y luego de 3 segundos la fuerza se vuelve lineal. ¿Ves? O sea, ahí usted tiene un problema de resortes. Tranquilamente hay un problema de resortes. La pregunta es, ¿cómo lo resuelvo? Con transformada de Laplace. ¿Cuál es lo bonito? Que cuando yo agarré este problema y le aplique la transformada de Laplace, automáticamente desaparezco las derivadas. Se convierte en un problema de puras transformadas, que nada tiene que ver con derivadas. Entonces, es una cosa lindísima, porque eres capaz de resolver la ecuación diferencial desapareciendo automáticamente las derivadas. Entonces, ok, como en este caso la función h es a trozos, entonces, para no tener que resolver dos ecuaciones, porque si no yo tendría que decir que resuelve una ecuación en los primeros 3 segundos y luego resuelve otra después de los 3 segundos. Nosotros no hacemos eso, resolvemos todo de un solo. ¿Cómo? Apoyándonos en la función de Heaviside. Entonces, ¿quién es esta función? Modelar un solo criterio en función de lo que expliqué en los videos previos. Se pone el primer criterio, que es este, y luego se suma el criterio que sigue, que es el T más 2, menos el anterior, y multiplica por el Heaviside asociado al instante donde el cambio pasa, que es a los 3 segundos. Por lo tanto, quedaría que el h de t es 5 más, ¿qué sería eso? T menos 3 multiplicado por el Heaviside de T menos 3. Entonces, la ecuación diferencial se le convierte a usted en y segunda de T más y igual a ¿qué? Igual a esta expresión que está aquí. Entonces ya ahora usted no se comienza a preocupar en que tiene que hacerlo antes de los 3 segundos, no, sino que usted resuelve esta ecuación diferencial que está aquí automáticamente. ¿Y cómo la resuelvo? Aplico transformadas a ambos lados. Entonces, toma transformada aquí, y toma transformada aquí. Aplica transformadas a ambos lados. La transformada de la izquierda me genera la transformada de y segunda más la transformada de y, que es el y de t. Y la de la derecha me dejaría la transformada de 5 más la transformada de t menos 3 por el Heaviside de t menos 3. Ok. Y por eso les decía, por eso es que hay que tener fórmulas para poder hacer eso. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto la transformada de y segunda? Ahí es donde usted comienza a aplicar la teoría que le acabo de explicar. Toda esta teoría de transformadas de derivadas es para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuánto la transformada de y segunda? Es s cuadrado por y de s menos y de 0 menos y prima de 0. Ok, más. ¿Cuánto la transformada de y de t? Es y de s. Ok, vamos bien. ¿Cuánto la transformada de 5? 5 dividido en 3. Y aquí va a ser un colocho porque me cuesta mucho hacer diferente el 5 de la s, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, 5 entre s más, y esta transformada que está aquí, la haces con la función de Heaviside, que sería asociada al segundo teorema de traslación. ¿Qué es lo que decía el segundo teorema de traslación? Que si tienes la transformada de una función f de t por el Heaviside de t menos a, lo que tenías que hacer, de acuerdo con nuestras fórmulas, es poner e a la menos as por la transformada de f de t, pero cambiando todas las t por t más a. Puedes revisar, por ejemplo, en este caso, si estás viendo el video en diferido,
le das pausa y vaya y revise para que usted note que eso es lo que decía el segundo teorema de traslación. Exactamente eso. Entonces, en este caso particular, quedaría e a la menos 3s por la transformada, y tengo que venir a esta función que está aquí y le tengo que cambiar la t por t más 3. Si yo a esta función le cambio la t por t más 3, el 3 se cancelaría con el 3 y me quedaría solamente la transformada de t. Así es como quedaría la historia. Y lo que hay que hacer es un paso más y sustituir las condiciones iniciales, que yo sé que usted va a tener una duda. Voy a hacer la sustitución primero. Entonces, ¿qué me quedaría? El y de 0 lo cambio por 5, otro bendito 5. Entonces quedaría s cuadrado y de s menos, que ya ni sé cómo hacerlo, voy a tener que poner el bendito 5 con rojo. 5s, ajá, porque el y de 0 vale 5, menos y' de 0, que valdría 0, entonces este desaparecería, ajá. Luego, más y de s, y con toda la incomodidad del mundo, lo pongo en rojo. Qué flojera hacer eso, pero bueno, ni modo. Y tras de eso el 5 me quedó bien horrible, pura, parece una S. Ok, y luego me quedaría más e a la menos 3s por la transformada de t, que es 1 entre s al cuadrado. Y ve, aquí es donde yo le digo a usted, vea la maravilla. Uno convirtió la ecuación diferencial en eso. Y en ninguna parte hay una derivada. Pero me puede decir que ahí hay una derivada, no la hay. Entonces, esa es la esencia de la transformada de Laplace, que te agarra las derivadas, las ecuaciones diferenciales, y te las convierte en ecuaciones polinomiales. ¿Ok? Bueno, yo sé que debe haber una duda en el fondo. Uno dice, profesor, usted sustituyó esta condición y esta porque se las dieron. ¿Qué pasa si yo estoy en un ejercicio donde no me dan condiciones iniciales? Bueno, en ese caso, entonces usted lo que hace es, supongo que y de 0 vale alfa y que y prima en 0 vale beta, y sustituye con alfa, pone el alfa y el beta, y el ejercicio se resuelve con variables. Así sería. ¿Ves? Entonces, normalmente a uno le dan las condiciones iniciales. O sea, lo que le dan es un problema de valor inicial. Pero si esas condiciones no están, se haría de esa manera. O sea, usted nada más supone que vale un alfa, vale un beta, y comienza a arrastrar. Ok. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Despejar el y de s. Ese es el paso. Cuando usted la tiene transformada, despeja el y de s. Entonces, ¿quién es el despeje de y de s de aquí? Nótese que puedo sacar el y de s a factor común, entonces me queda multiplicado por y de s. Ajá. Y aquí en la derecha me quedaría 5 entre s más 5 ajá. Este término no tenía y de s, así que lo paso para la derecha. Estoy haciendo un despeje. Y ahora me quedaría y a la menos 3s por 1 entre s al cuadrado. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ya tengo el y de s, porque ¿quién sería el y de s? El y de s sería la expresión que está aquí a la derecha dividida entre s cuadrado más 1, que se la puedo poner a cada uno por separado. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría 5 dividido entre s por s cuadrado más 1. Eso es pasando a dividir esta expresión a la primera. Más, ok, más. Ahora, ¿qué me quedaría? 5 por s dividido entre s cuadrado más 1. Más. Y en la última, me queda y a la menos 3s por 1 entre s cuadrado por s cuadrado más 1. Y ojo, pongan atención porque aquí es donde usted dice, profe, ya entendí. Es que si usted está resolviendo una ecuación diferencial, usted lo que está encontrando es, o está tratando de buscar el y de t. Eso es, el y de t que satisfaga esta ecuación diferencial. Sí, pero uno dice, muchacho, pero ve aquí. ¿Cómo me paso de aquí al y de t? Aplique transformada inversa. Entonces, ya resolví la ecuación diferencial.
Porque aplicando la transformada inversa, entonces este y de s se convierte en y de t, que es ya la solución de la ecuación diferencial, es decir, ya la resolví. Claro, ya la resolví entre comillas. ¿Por qué? Porque ahora entonces tengo que aplicarle transformada inversa a esta primera expresión. Ajá. Perfecto. Luego, ¿qué? Más transformada inversa de esta segunda expresión. Más transformada inversa de esta última expresión. Y por supuesto, yo no estoy diciendo que esas transformadas inversas son regaladas. Yo no dije eso. El punto es que ya yo expliqué absolutamente toda la teoría para que usted pueda ir calculando estas transformadas inversas. Toda la teoría. Por ejemplo, esta del centro es directa. Esta es directa automáticamente. Esta es 5 veces el coseno de t. ¿Ves? Ya yo ahí la del centro la tengo. El punto es que ya yo aquí estoy en una etapa del curso donde yo no debería perder tiempo calculando esas transformadas inversas y en la medida de lo posible que yo tenga la información, no, pues no lo voy a perder. Vamos a ver si por aquí de casualidad lo tengo. No lo tengo por ahí. Bueno, entonces, pues ni modo. El punto es que esta que está aquí, usted viene y calcula lo que podría, eso sí saben, para ahorrar tiempo. Voy a poner, para que no me quede el ejercicio tan guindando, voy a hacer las fracciones parciales, si me permite, un momentico en Wolfram. Entonces quedaría S multiplicado por, en el denominador, por S cuadrado más 1. Estoy digitando en Wolfram Alpha. ¿Ok? Entonces, las fracciones parciales asociadas a esta, aquí adentro, aquí se le pongo los puntos, aquí, las fracciones parciales es, o son, perdón, 5 dividido entre S menos 5S entre S cuadrado más 1. Ajá. Entonces, calcularle la transformada inversa a esto es calcularle la transformada inversa a esto, pero la transformada inversa de 5 entre S da 5. Y la transformada inversa de esta expresión daría menos 5 coseno de t. Es decir, nótese que está pasando algo muy curioso. ¿Qué es lo que está pasando muy curioso? Que se me está cancelando esta expresión con esta. O sea, eso no forma parte de la respuesta, ¿verdad? O sea, se cancela. Entonces, usted hace esta fracción parcial, la dice en Wolfram alfa, me dio esto y después calculé la transformada inversa. Y esta otra se hace con la forma inversa del segundo teorema de traslación. Ajá, es la forma inversa del segundo teorema de traslación. ¿Y qué es lo que decía la forma inversa? Que si usted tenía la transformada inversa de un e a la menos as multiplicado por un f de s, que es lo que tengo ahí, entonces tienes que poner el Heaviside de t menos a y calcularle la transformada inversa al f de s. Eso sí, que cuando usted la tiene calculada, tiene que trasladar todas las t a t menos a. Entonces, tiene que trasladar, aplicar toda la traslación. Entonces, en este caso particular, lo que me estaría quedando, lo que me estaría quedando es el Heaviside de t menos 3 por la transformada inversa de 1 entre s cuadrado por s cuadrado más 1, nada más. Y esa transformada inversa, cuando la tengas calculada, tienes que cambiarle todos los t por t menos 3. Eso es, ¿ves? Entonces, así es como está el asunto. Bueno, te comento que si haces
otra vez las fracciones parciales de esta expresión que tenés aquí adentro, esta, da 1 entre s cuadrado menos 1 entre s cuadrado más 1. ¿Ves? Daría eso. Entonces, la transformada inversa que tienes ahí adentro, que si quiere voy a abrir un poquito de espacio aquí para que no me queme, quedaría entonces que el y de t es el 5 que está aquí, estas expresiones se cancelaron, más el heaviside de t menos 3 por, y me dice, J, profe, es que abro paréntesis, la transformada inversa de este 1 entre s cuadrado da t, y la transformada inversa de esta expresión sería el seno de t. Y para terminar, lo que me faltaría es trasladar todos los t a t menos 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta al ejercicio? La respuesta al ejercicio es que y de t es 5, de aquí ya me harté de los colores, 5 más el heaviside de t menos 3 por, abro paréntesis, t menos 3 menos el seno de t menos 3, y esa sería la respuesta. ¿Ves? Esta es la solución de la ecuación diferencial, lo cual yo espero que para usted sea claro que en el fondo ahí lo que está diciendo es que la respuesta es una función a trozos, ¿verdad? Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque esto en el fondo aquí hay un antes y un después, un antes de los 3 segundos y un después de los 3 segundos. Por lo tanto, el modelo antes de los 3 segundos tiene una respuesta y el modelo después de los 3 segundos tiene otra respuesta. O sea, son dos respuestas, dependiendo el antes o después de los 3 segundos. Lo que pasa es que aquí están las dos respuestas. ¿Por qué? Porque usted sabe bien que esto es una función a trozos. Esto lo que me está diciendo es que antes de los 3 segundos esto vale 0. Por lo tanto, la solución es 5, nada más. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo, que la solución de la ecuación diferencial antes de los 3 segundos es la función constante y igual a 5. Esto es antes de los 3 segundos. Y después de los 3 segundos, esto se convierte en un 1. Por lo tanto, este 5 es simplificable con este 3. Y lo que me quedaría entonces sería la función t más 2 menos el seno de t menos 3. Ahora sí que, si t es mayor o igual que 3. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la solución de la ecuación diferencial es la función y de t igual a 5, o sea, es una función constante en los primeros 3 segundos. Y luego de los 3 segundos sería la función y de t igual a esto que está aquí. ¿Ok? Bien, entonces lo que usted aprendió en este ejercicio, así son todos. La esencia de resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace casi es que tener demasiado cuidado en el cálculo de las transformadas inversas. ¿Ves? Por ejemplo, ve aquí otra, donde, por cierto, aquí las condiciones iniciales me están dando que son 0 y 0. Cuando es 0 y 0, se resuelve mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si yo aplico la transformada, si yo aplico transformada, nada más la voy a dejar montada para no perder tanto tiempo porque la idea es la misma. Aplico transformada. Y segunda, quedaría s cuadrado y de s menos s y de 0 menos y prima de 0, pero acabo de decir que las dos condiciones valen 0, entonces ni siquiera lo voy a poner. Ok, menos, me siguen chingando con 5. 5s es la transformada de y prima. ¿Y cuánto es la transformada de y prima? S por y de s menos y prima de 0, bla, bla, menos y de 0, perdón, pero vale 0. Entonces, esas partes ni siquiera las estoy poniendo. Ok, más. Transformada de y de s. Transformada del heaviside, vaya, consulte las formulitas. Usted ya eso, para eso tiene la tabla en mano. Quedaría 6 por e a la menos 2s dividido entre s. Esa es la transformada del heaviside. Ok, esa es la transformada del heaviside.
Bien, perfecto. Ya ahí ya la tengo transformada. ¿Cuál fue el paso que seguí haciendo? Despejando el y de s. Como pueden notar, este paréntesis cuadrado no terminó siendo importante. Ese paréntesis fuera importante si la condición hubiera sido diferente de 0, porque en ese caso yo tendría que distribuir este 5, ¿verdad? Para no generar un error, pero como no quedó, pues ese paréntesis ni se necesita. Saco el y de s a factor común. Entonces, ¿qué queda? Quedaría s cuadrado menos 5 multiplicado por s más 6. Estoy tratando de cuidarme un poquito más con el bendito 5. ¿Ok? Y ahora paso a dividir, ya murieron las derivadas, me queda que el y de s es 6 por e a la menos 2s entre s por s cuadrado menos 5s más 6. ¿Ya? ¿Qué sigue? Aplico transformada inversa y ya con la transformada inversa ya tengo la solución de la ecuación diferencial, porque entonces me queda y de t igual a qué? A la transformada inversa de esta expresión, o quedaría transformada inversa de esa expresión. Y lo que le acabo de decir es que ya cuando uno llega a este nivel, uno tiene que tener demasiado claro cómo se calculan las transformadas inversas. ¿Ves? Por ejemplo, esto es con segundo teorema de traslación. Entonces ya usted aquí me voy a permitir el lujo de ponerle puntos suspensivos, porque ya cuando usted llega a este nivel es porque pasó los videos donde usted tiene súper claro cómo es que se calculan las transformadas inversas. ¿Ves? Entonces, ya yo ahí, pues ponerme a calcular esa transformada inversa es ser redundante con todo lo que les he explicado. Pero sí me gustó por lo menos el arranque para que vean que la esencia siempre es la misma. Ok. Como usted puede ver, cuídese mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que Wolfram Alpha, usted es muy travieso y ya usted descubrió que Wolfram Alpha también calcula transformadas de Laplace y que Laplace inversa y todo lo hace. Sí, claro, pero usted sabe bien que cómo evaluamos estas cosas. Porque yo sé que usted tiene usted tiene a Wolfram Alpha en la mano. Entonces, ¿qué le pongo yo? Yo le pongo a usted, en el proceso de resolver esta ecuación diferencial, se pasa por la siguiente expresión. Wolfram Alpha no le va a dar a usted eso. Entonces, una pregunta de ese tipo te obliga a resolver. Bueno, así son las preguntas del examen, así son las preguntas de los quizzes. Así que no se malacostumbre a estar calculando ni transformadas de Laplace ni transformadas inversas con Wolfram Alpha, porque créame que nosotros nos ingeniamos para que usted no las pueda hacer en Wolfram. ¿Qué puede usted apoyar en Wolfram Alpha? Haciendo las fracciones parciales, por ejemplo. Eso sí es razonable, que las haga en Wolfram Alpha. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Otro, en ese, por cierto, comentario. Resolver ecuaciones tiene, digamos, sentido hacerlo con la bendita transformada de Laplace cuando usted tiene funciones como estas, que son funciones a trozos. Sin embargo, yo quiero ser claro con usted. Vea, incluso esto es una ecuación diferencial del primer parcial. Esta ecuación es una lineal de primer orden, ¿sí o no? O sea, ya usted tiene una forma de cómo resolver esto. Pues se tenía que quitar la t, entonces me quedaba y' más 1 entre t multiplicado por y de t igual a t, dividir todo entre t. Ajá. Esto tiene factor integrante, que es e a la integral de S1 entre t. Esto es e a la logaritmo de t y esto es t. Ah, ese es el factor integrante, lo aplico. Entonces me quedaba la derivada de un producto donde uno de los factores era t y que es el factor integrante y luego la otra es y. Perdón que vaya haciéndolo rápido, pero es que esto parece que estoy rezando, ¿no? Es algo que ya ustedes saben. Y aplico el factor integrante a la derecha, me da t cuadrado. Ahora integro, me queda t por y de t igual a t cuadrado más una constante de integración que le voy a poner a. Y entonces, ¿quién es el y de t? Ah, el y de t sería t más a entre t. Y paré contar. Esta es la solución. Entonces, yo no le estoy diciendo a usted, por ejemplo, un ejercicio como este,
usted ya sabe hacerlo. Si usted se pone cabezón, usted puede decirme, no, profe, yo se lo voy a hacer con la transformada de Laplace. Usted puede hacerlo, pero se está metiendo en un tierrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nótese que aquí ni siquiera tenés condiciones iniciales. Entonces vas a tener que ponerle una constante ahí. Vas a tener que poner una constante. O sea, usted va a tener que suponer, por ejemplo, para resolver esto con transformada de Laplace, eso es echarse tierra encima. Así que tenga cuidado de que un problema como este, usted lo debería seguir resolviendo así. Pero yo quiero hacerlo como para que usted diga, qué toque, profe, también se puede. Sí, claro, pero te estás complicando enormemente. ¿Por qué? Primer paso, tendrías que decirme que voy a suponer, suponga, por ejemplo, que y en 0 da alfa y que si la necesito, no, yo creo que solo eso es lo que necesito. Porque como es la derivada de primer orden, entonces solo uso una condición. Entonces suponga esto. Ok. Aplico transformada. Entonces me queda la transformada de t por y prima. Vean lo complicado que podría hacerse un ejercicio. Más la transformada de y de t. Y ahora la transformada de t cuadrado. Vean el problema, porque ahora usted dice, ah, profe, pero esto me salió una t. Y una t era aquella cosa que generaba la derivada. Sí, bueno, ya va más tierra encima, porque esto sería menos 1 por la derivada con respecto a s. Ajá. ¿De quién? De la transformada de y prima. Ok, perfecto. Bien, hasta ahí voy bien. Más. Sigue, la transformada de este y de t es y de s. Ok. ¿Y cuánto es la transformada de t cuadrado? 2 entre s a la 3. Dice, hasta ahí voy súper bien, te voy siguiendo bien. Ajá, ahora sigue. Deje este menos 1 aquí afuera. Bien. Derivada con respecto a SD. ¿Y cuál es la fórmula para calcular esto? Sería S, la transformada de y' es S por y de S menos y de 0. Bien. Y copie lo demás. Vean qué problema es no saber aplicar las cosas cuando debería y cuando no hace. O sea, uno tiene que saber cómo usar las herramientas. Hacer este ejercicio con transformada de Laplace es echarse tierra, pero horrible. Bien, siga. Me dice, ya, profe, pero ahora estoy en problemas. Bueno, primero que todo, sustituyo este y de 0, le voy a poner alfa. Eso no es mayor cosa, está bien. Pero ahora, cuando usted deriva, hay un problema, porque derivar con respecto a S le va a generar derivadas. Entonces dice, profe, pero entonces me metí en un problema, porque estoy aplicando transformadas de Laplace para huirle a las derivadas. Pero resulta que a la hora de derivar esto, dejo el menos que está afuera. ¿Y cuánto es la derivada de este producto? Dice, con respecto a S, la derivada de S es 1 por la segunda sin derivar. Más, ahora la S por la derivada de, y uno dice, con solo que usted haya hecho esto, ya se echó tierra encima, porque uno dice, ya ahora vuelve a haber una derivada. Y ahora la derivada de este alfa es 0, así que ese ya desaparece. Ok, más y de S igual a 2 entre S a la 3. Okay, ponga atención. Ahora este y de S se cancela con este y de S por culpa de este menos. Entonces, a lo que llegué es a menos S. Si quiere quite el menos, de una vez, este menos páselo para este lado. Entonces sería, llegué a S por Y' de S igual a menos 2 entre S a la 3. Y esto es una nueva ecuación diferencial. Ahí no solamente despeje, hay que resolverla. Lo que pasa es que tuve suerte, porque llegué a una ecuación diferencial que es de variables separables. Es facilísima de hacer, es de variables separables. Entonces, esto es un de y de S igual a menos 2 entre S a la 4. Entonces, cuando yo ya hice la separación de variables, entonces cuando yo integro acá, porque si quiere pase este de S para acá para que vea la... ¿Ves? Tuve suerte. Me compliqué, pero tuve suerte. Generé una ecuación que es de variables separables, entonces me salió facilísima de resolver. ¿Ok? Si integro ambos lados, entonces la de la izquierda ya me da Y.
Y mayúscula, ¿verdad? Y la integral de la derecha me daría, ¿qué sería? Tengo que ponerle como s a la menos 4. Entonces quedaría, o sea, estoy integrando menos 2 por s a la menos 4. Entonces esto es menos 2 por s a la menos 3 dividido entre menos 3. Es así, ¿verdad? Entonces, lo que me estaría generando esto es 2/3 con un s a la 3 abajo, más una constante de integración, un C1, más un C1, ¿ves? Y uno dice, ya logré despejar el y de s. Espero ahí no haberme equivocado, me parece que está todo pura vida. Ya despejé el y de s. Y ahora aquí aplico transformada inversa. Al tomar transformada inversa, este y de s ahora sí se convierte en y de t. Es que el problema es que arriba, aquí arriba, lo que yo quedé despejado fue el y'. Y ahí, si es el y', yo no puedo aplicar transformada inversa. Yo aplico transformada inversa cuando tengo el y de s. Entonces, aplicando aquí la transformada inversa, ya me sale el y de t. Y ahora, aplicando la transformada inversa de esta expresión, si gusta, se la escribo. Es transformada inversa. ¿Transformada inversa de quién? Transformada inversa de 2 entre 3s a la 3. ¿Ok? Más este ejercicio acabo de detectar que cometí un error en la parte de acá, entonces voy a revisarlo con calma para hacer los ajustes y en el próximo video hacemos la corrección correspondiente. Con eso terminamos el video y la clase del día de hoy.